Hola, sean bienvenidos a la sesión número 5 del curso de visión artificial y redes neuronales en Python. Mi nombre es Nabor Álvarez y hoy comenzaremos con la introducción a lo que son las redes neuronales. En este video vamos a hablar acerca de los conceptos básicos y vamos a dar un primer ejemplo de lo que son las redes neuronales. Eh, Como saben, las redes neuronales son aplicadas para obtener un aprendizaje profundo. Estas neuronas reciben una entrada, ya sea un conjunto de datos, un conjunto de imágenes, e internamente se encargan de procesar esta información a través de capas ocultas, que ahorita les voy a explicar un poquito más en qué consiste y utilizan pesos que se ajustan a lo largo del entrenamiento, de manera que se genera una predicción y se genera un aprendizaje por sí mismo. En esta imagen podemos ver una vista general de lo que es una red neuronal, de cómo está compuesta internamente. Tenemos un conjunto de datos de entrada, tenemos capas internas que realizan el procesamiento y finalmente una capa de salida. Después de que le indicamos las características de los datos, internamente realiza un procesamiento ajustando los pesos y realizando finalmente una predicción a través de la capa de salida. Otro de los conceptos importantes es la librería de Keras, ya hablando un poquito de lo que es el código. Keras es una librería enfocada en la utilización de manera fácil de redes neuronales. Esta librería está incluida en Python y puede ser descargada a través de línea de comandos. En el caso de que no la tengamos instalada, abrimos símbolo del sistema, ejecutamos como administrador, utilizamos el comando pip install y en este caso la librería de Keras. Esperamos un momento y el sistema comenzará con el proceso de instalación. En mi caso yo tengo instalado la librería, por eso el sistema me indica que ya tengo todas las librerías de manera correcta. Después de conocer esto, pasamos a lo que es el primer ejemplo básico. Eh, en este primer ejemplo vamos a utilizar la librería de Keras, como les mencioné, y vamos a utilizar un ejemplo de lo que son compuertas lógicas. De manera general, una puerta lógica genera una salida a través de las combinaciones de dos puertos. En esta imagen podemos ver las combinaciones posibles: 0 y 0 da 0, 0 y 1 da 1, 1 y 0 da 1 y 1 y 1 da 0. Utilizaremos este ejemplo para entrenar nuestro primer ejemplo y también hablando de lo que es el problema de clasificación, vamos a utilizar algunas librerías de Keras para el proceso de clasificación, que es bastante similar al de regresión. La diferencia es de que en el proceso de clasificación utilizamos funciones para crear perturbaciones en la línea de clasificación, a diferencia de los modelos de regresión que crean una línea recta totalmente, de manera que podamos generar un clasificador que se ajuste mejor a los datos. También vamos a crear una arquitectura, como les mencioné anteriormente, con un conjunto de datos de entrada, capas ocultas y una salida. En este ejemplo vamos a crear un modelo secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las neuronas se van a ejecutar de manera secuencial, una tras otra. Vamos a agregar o a crear una capa del tipo dense a través del comando addModel y realmente cuando hacemos esto
vamos a crear 3 capas. Obviamente cuando decimos que el modelo va a tener 2 dimensiones, estamos definiendo 2 capas de entrada. Para la compuerta, como ya les mencioné con el ejemplo de la compuerta SOR, y una capa oculta, que serían las 16 neuronas que estaremos utilizando para este ejemplo. Vamos a también utilizar la función ReLU para crear las perturbaciones o los ajustes en la línea. También vamos a utilizar de la librería Keras la función fit, que nos permitirá ajustar el modelo, y vamos a utilizar algunos parámetros para indicarle la cantidad de iteraciones o de veces que el sistema va a realizar el proceso de clasificación, que en este caso les llamamos épocas o epoch en el proceso de entrenamiento. Vamos a abrir un archivo en blanco. Vamos a importar la librería NumPy y vamos a importar la librería Keras. Como les había mencionado, vamos a utilizar lo que es el modelo secuencial. Es modelo vacío de tipo secuencial. Y vamos a utilizar lo que es el dense, que en este caso sería las capas que vamos a agregar al modelo. Después vamos a cargar las combinaciones de la compuerta lógica. Como les había mencionado, vamos a generar las combinaciones y la posible salida. En este caso yo agrego las combinaciones tal cual como aparecen en la imagen de la compuerta SOR. Las combinaciones 0 y 0, 0 y 1, 1, 0 y 1, 1. Como ven, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Vamos a crear una variable que se llame datos de entrenamiento o training data. Vamos a utilizar NumPy para el procesamiento de los datos. Vamos a utilizar un arreglo y vamos a incluir las combinaciones de cada una de las compuertas y le vamos a indicar al arreglo que estos datos son de tipo flotante de 32 bits. También vamos a utilizar etiquetas. Estas etiquetas están asociadas a cada una de las combinaciones. Como vemos en la imagen, la combinación 0 y 0 está asociada a la salida 0. Entonces, esta salida corresponde a la primera combinación. La segunda combinación 0 y 1 corresponde a la salida número 1. Y la etiqueta correspondería a 1. Y así con cada uno de los datos. También le indicamos que es de tipo flotante de 32 bits para que no haya ningún problema a la hora de procesar los datos. Después vamos a crear el modelo. Como les había mencionado, vamos a crear un modelo secuencial. Vamos a agregar una neurona o una capa a través de la función add, como les había comentado. Y vamos a indicarle las características de esta neurona. Como les mencioné, vamos a utilizar una capa oculta que sería de 16 neuronas. Por eso yo le doy de parámetro 16. Después vamos a indicar lo que es el input dim, que será la dimensión de la capa de entrada, que en este caso es 2. Y vamos a indicarle la función de activación. Esta función de activación nos permitirá hacer los ajustes a la línea de manera que la función de clasificación sea mucho más eficiente. Después vamos a agregar una neurona de una sola capa
como les había mencionado. En la parte central van incluidas las 16 neuronas y en la última capa solamente una, que sería la salida que obtenemos. Y vamos a utilizar la función de activación sigmoid, que es una función también muy utilizada en los procesos de clasificación de redes neuronales. Ahora vamos a compilar el modelo. Para ello vamos a utilizar una serie de parámetros. Siguiendo con el modelo utilizado, vamos a compilarlo. Esta compilación obedece al proceso de aprendizaje. Después de que está constituida la red neuronal, procedemos a realizar el proceso de aprendizaje y vamos a indicarle una serie de parámetros. Estos parámetros son lo que es la pérdida, el optimizador, que en este caso es el optimizador Adam, y la métrica con la cual estaremos evaluando la eficiencia del modelo. La primera va enfocada al porcentaje de error o de pérdida en cada una de las iteraciones. El optimizador nos permitirá ajustar los pesos de cada una de las variables de manera que podamos realizar un mejor ajuste de la línea de clasificación. Y finalmente lo que es la métrica de eficiencia o de tasa de aciertos, que en este caso será binaria. Y finalmente vamos a obtener el modelo ajustado. Para ello utilizamos la función fit, que nos permitirá utilizar el conjunto de entrenamiento y lo que son también las etiquetas de este conjunto de entrenamiento, y le indicamos la cantidad de épocas, que en este caso será la cantidad de iteraciones que continuará realizando el proceso de aprendizaje o de entrenamiento. Y en este caso yo estoy utilizando 1000 iteraciones, pero como el ejemplo es bastante sencillo, pueden ser 10, 15. Pero en este caso yo estaré utilizando 1000. Ahora vamos a evaluar el modelo. Vamos a crear una variable que se llame score, que permitirá evaluar el modelo que creamos anteriormente. Para ello vamos a utilizar lo que son las combinaciones de las compuertas y las etiquetas para cada uno de los ejemplos. Vamos a imprimir lo que son las métricas, que sería la tasa de aciertos, el porcentaje de errores, y vamos a imprimir lo que es la predicción, redondeando los porcentajes de eficiencia. Después de todo esto ya estamos listos para ejecutar este ejemplo. Ejecutamos el código, esperamos un momento y el sistema importará lo que es TensorFlow, que nos permite hacer el proceso de clasificación, y esperamos un momento a que comience el proceso de iteración. Observamos que está realizando las iteraciones, que son 1000, y finalmente obtenemos la tasa de eficiencia, que en este caso es del 100%. Obviamente por el grado de complejidad de los datos que estamos clasificando y por la cantidad de iteraciones que manejamos. Como pueden observar, el proceso de clasificación de datos es bastante sencillo. En este ejemplo yo utilicé un conjunto de datos bastante simple, pero en los siguientes videos estaré utilizando datos un poco más complejos, y en los videos finales estaremos utilizando redes neuronales para la clasificación de imágenes y de personas. Por mi parte sería todo, les agradezco su atención y los espero en el siguiente video. Muchas gracias.